¿Cuántas dan gloria al Señor? Aleluya. ¿Se puede sentar, por favor? Gracias a los adoradores por su disposición, por el cariño. Y le voy a invitar que abra su Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Epístola o carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 1. Vamos a leer dos textos que nos lo podríamos aprender de memoria en esta mañana. Está de moda esta semana aprender de memoria los textos bíblicos. Romanos, capítulo 1, el verso 16 y 17. Lo que trajeron su Biblia, y dice las Sagradas Escrituras de la manera siguiente. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Lo decimos, a ver, lo decimos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente y también que y también al griego, porque en el Evangelio, que dicen, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hacia el año 1500, en Alemania, se levantó un hombre que era un monje católico de la línea de los agustinos. Se levantó en Alemania, en una pequeña ciudad que se llama Wittenberg. Se levantó este hombre con una inquietud en el corazón. Este hombre se llamaba Martín Lutero. Martín Lutero fue un devoto monje católico, graduado en artes, graduado en teología, por el deseo de su corazón, el anhelo de conocer las Escrituras. Llegó a ser teólogo maestro en la Universidad de Wittenberg, en Alemania, pero él comenzó a sentir un profundo fuego en su corazón, porque Martín Lutero tenía un gran inconveniente, y era que a él le había sido revelado el pecado. Él entendía la gravedad del pecado en su vida, y dice la biografía que él sentía un gran peso sobre su corazón, sobre su espíritu, porque sentía que él le quería agradar a Dios. Él quería ser santo, él quería ser perfecto, y él se esforzó mucho a través de rezos, a través de oraciones, a través de flagelaciones aún contra su propio cuerpo. Y él quería ser justo, ser limpiado de su pecado a través de unos actos de humillación delante del Señor. Pero dice la biografía que él sentía cada vez que el peso de la carga del pecado lo hacía miserable. Dice la biografía que Martín Lutero se confesaba delante de sus autoridades hasta 2 veces al día. Y ya sus autoridades estaban aburridos porque él estaba en esa confesión. Y comenzó un fuego, comenzó un deseo en su corazón, hasta que uno de sus compañeros maestros de teología le recomendó la lectura de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Y cuando él comenzó a leer la epístola, hubo un texto que lo quebrantó, hubo un texto que le quitó una carga terrible de su corazón, y fue el texto que acabamos de leer del capítulo 1, del verso 17, cuando él dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, pues escrito está que el justo vivirá por la fe. Y dice la biografía que cuando Martín Lutero leyó este texto, hermanos, su corazón se revolucionó. Su corazón se llenó de esperanza. ¿Por qué?
porque hasta ese momento la Iglesia Católica Romana tenía una hegemonía o un poder absoluto a nivel de lo que era mundo en ese entonces. Y el poder de la Iglesia Católica Romana llegó a ser tan grande, hermano, tan grande, que ellos tenían poder y autoridad sobre las personas. Aún ellos elegían a veces con quién se iban a casar las personas. Tenían una fuerza impresionante, no solamente a nivel religioso, sino a nivel político. Y a causa de este poder, a causa de esta concentración de poder en el clero, en la jerarquía, se formó una corrupción grandísima. Y usted dice, ¿eso le pasa solamente a la iglesia? No. Cuando un ser humano recibe mucho poder, mucha autoridad, el ser humano se deprava, el ser humano se vuelve perverso. Y el sistema se había depravado, había caído en un nivel de degradación tan grande, y a Martín Lutero le comenzó a hacer eco en su alma toda la epístola del apóstol Pablo a los romanos, pero sobre todo este texto, donde él comenzó a entender que la salvación del ser humano, el perdón de los pecados, no lo iba a recibir por sus propios méritos, por sus propias obras, por su propio comportamiento, porque esta era la lucha terrible del alma de Martín Lutero, que él quería agradar a Dios, él quería sentirse perdonado de sus pecados por su propia fuerza, por sus propios méritos, haciendo, hermano, aún flagelándose el cuerpo. Pero cuando Martín Lutero entiende que el perdón de los pecados, que la salvación y la vida eterna en un ser humano no se recibe por su esfuerzo propio, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Cuando él descubre eso, si quiere aplaude al Señor si lo quiere hacer. Cuando él descubre, aun cuando él entiende, ¿por qué? Porque a él le había sido revelado el pecado. Aquí Martín Lutero, el Espíritu de Dios le reveló el pecado, pero el Espíritu Santo no le había revelado la justicia que Dios Padre otorga gratuitamente mediante la fe en Jesucristo. Cuando el Espíritu de Dios coloca esto en su corazón, en él, en su interior, comenzó una revolución, comenzó una inquietud. ¿Por qué? Porque el aspecto central de la teología de la Iglesia Católica, y póngame mucha atención, el aspecto coyuntural central de la Iglesia Católica Romana es que cuando una persona peca, puede hacer penitencia. Ellos enseñan, una persona peca, puede hacer penitencia a través de la confesión. El sacerdote o el cura les entrega una penitencia en los cuales ellos deben cumplir. Pero dentro del dogma católico romano, no todos los pecados son perdonados. Son perdonados parte de los pecados. La persona pecó, cometió un error, va, se confiesa, hace la penitencia, pero el dogma romano dice, todos sus pecados no le son perdonados. Usted tiene que pasar por un proceso cuando se muera para que acabe de purificar lo más grave de su culpa o parte que no se pudieron perdonar. Y el sistema católico romano crea en su formación, en su institución, lo que se llama el purgatorio. La persona peca, confiesa, cumple con los requerimientos que le coloca el cura, pero ella no es perdonada del todo. Entonces tenía que morir. Después que muera, iba al purgatorio, y allí, conforme a los pecados que no le fueron perdonados por la penitencia, pagaría, no sé, meses o años dentro del purgatorio para ser purificado antes de ir al reino de los cielos. Cuando Martín Lutero se le abre los ojos por el Espíritu en la epístola a los romanos, y él entiende que la vida eterna, que el perdón de Dios no es algo que él da por partes, él lo da inmediatamente. Una persona se arrepiente y cree en Jesucristo, aleluya. Cuando él comprendió, hermano, que el perdón, que la justicia de Dios para nosotros, que la misericordia de Dios, que el perdón de todos nuestros pecados de manera inmerecida se recibe gratuitamente por la fe en la persona de Cristo, entonces él se levanta
contra una de las doctrinas centrales y una de las grandes diferencias entre lo que hoy es la iglesia cristiana evangélica y la iglesia católica romana. Esa parte que le estoy hablando, ese es el centro, el núcleo, el meollo de la gran diferencia. Lo otro puede ser periférico, lo otro de las imágenes, de la adoración a los santos, aún todo eso es periférico ante esta doctrina tan importante. Martín Lutero se levanta y comienza a enseñar, comienza a proclamar. Aún él anhelaba ir a Roma, uno de los sueños de Martín Lutero como monje agustino, hermano. Él anhelaba, porque Roma era como la capital espiritual del mundo para ellos. ¿Y cuál es la sorpresa cuando llega a Roma y ve la decadencia moral, hermano? La corrupción terrible, el pecado que había en las personas que ocupaban los puestos jerárquicos. Cuando él ve esa riqueza, esa opulencia y sobre todo esa depravación que había, el corazón de él comenzó a arder. Y comenzó el Espíritu Santo a crear en él esa inquietud del alma. Y dice la historia que él tomó e hizo 95 tesis, y 95 preguntas al clero, al Papa directamente, a la Iglesia Católica. Porque una de las cosas que lo llevan a él a tomar este paso tan importante de las tesis, de confrontar el sistema tan poderoso romano, fue la venta de indulgencias. ¿Por qué? Porque la iglesia romana usó el temor de los seres humanos al purgatorio. Dígame, hermano, ¿quién no le va a dar miedo? ¿Quién no le va a dar miedo? Que el predicador le diga a usted, bueno, sí, usted es salvo, pero a medias. Miguel, usted es salvo, pero a usted le falta como el 30%. Pero tranquilo, Miguel, cuando usted se muera, a usted le van a echar candela ya un rato. Eso era algo terrorífico, hermano. Eso era algo de asustarse. Entonces, ¿qué hace el papado? ¿Qué hace el clero? Se inventa algo que se llama las indulgencias. Las indulgencias, la palabra indulgencia significa otorgar perdón. ¿Por qué? Porque el papado se ha delegado a él mismo la autoridad divina. Póngame atención. La autoridad divina de tener poder de sacar las almas del purgatorio. La indulgencia era simplemente un documento escrito muy bonito con un sello, y esa indulgencia le garantizaba a una persona que si usted tenía un familiar muerto y estaba en el purgatorio y usted compraba la indulgencia, inmediatamente la compraba, Dios sacaba a la persona del purgatorio. Y mire que aquí hay algo interesante. A mí me impactó. ¿Sabe qué me impactó? Me impactó la fe de la gente, hermano. Me impactó y siento una responsabilidad terrible como predicador. Aún yo creo que el sistema más corrupto que hay sobre la tierra no es el sistema político. Somos nosotros los que predicamos cuando de manera voluntaria corrompemos la palabra por un beneficio propio. Y el hombre y la mujer que tome la palabra de Dios y la use en beneficio propio, en detrimento de la verdad espiritual, hermano, va a estar en una paila más tremenda que la de los políticos corruptos, ¿oyó? Entonces decían, bueno, usted compra la indulgencia, y si su familiar está allí en el purgatorio, inmediatamente se sale. Y uno de los vendedores famosos de indulgencia, que se llamaba Johann Tesle, o Juan Tesle, porque no solamente estaba él, habían muchos vendedores de indulgencia, porque el Papa León X necesitaba terminar la Basílica de San Pedro. Usted sabe que la Basílica de San Pedro, hoy por hoy, eso es una estructura maravillosa, hermano, costosa, una inversión extraordinaria, y eso necesitaba mucho dinero. Entonces, en el afán de terminar la Basílica de San Pedro, el Papa León X, él envía a los vendedores de indulgencias, y entre ese había uno muy famoso que se llamaba Johann Tesle. ¿Y sabe qué decía Johann Tesle? Johann decía, señores, aquí están las indulgencias por las almas de sus familiares. La indulgencia, ¿sabe qué también permitía? La indulgencia permitía que usted de manera adelantada comprara el perdón de sus pecados. Aún, la indulgencia permitía esto. Por ejemplo, yo le iba a pegar un puño a Fabián,
Y ese Fabián me tiene con raya, le voy a pegar un puño. ¿Sabe qué hacía la persona? Compraba la indulgencia para pegarle el puño a Fabián. Le pegaba el puño a Fabián, ¿y qué pasaba con la indulgencia? Ya, listo. Ahora, lo lindo de eso, ¿no? Lo lindo es la gente creer, Rubén. Miren la humildad y miren la fe en el corazón de las personas. Joan Tesla fue muy famoso porque él decía, las indulgencias. Y se levantó una famosa frase que decía, porque ellos tenían un cofre, donde la gente compraba la indulgencia y echaba la moneda. Y decía, si usted compra la indulgencia, antes de que la moneda caiga en el fondo del cofre, el alma de su familiar será sacada del purgatorio. Hermano, y cuando Martín Lutero vio eso, ese fue el florero de Llorente. Estaba la corrupción, estaba aún el estudio de la palabra, pero cuando él ve eso, su corazón se enardece. ¿Y sabe qué es lo más extraño, iglesia? Mire, lo más extraño. Y le voy a dejar como tarea, cuando nosotros hablemos acá, no coma entero, hermano, mire. Cuando nosotros prediquemos acá, usted no coma entero, hermano. Usted vaya y estudie, revise la palabra, revise la historia. Porque yo no les puedo estar metiendo aquí, lo más tremendo es que hoy, Día de las Luces, pasa exactamente lo mismo. La iglesia romana, ante la propuesta de la reforma, ella no cambió. Ella hizo ciertas reestructuraciones periféricas, pero hoy por hoy perdura eso. Va Martín Lutero. Martín Lutero no pretendía dividir la iglesia católica, porque la iglesia católica, a pesar de todos sus problemas que tenía, de poder, de depravación, de corrupción, hermano, la iglesia católica ocupó un puesto extraordinario, porque ellos cuidaron la palabra de Dios. Aún esos monjes que se apartaron, esos hombres que estudiaron, que protegieron la palabra de Dios. De nosotros no podemos ser tampoco tan ignorantes en ir a desconocer que a pesar de que en el tiempo se fue depravando el sistema, no cumplió también un propósito especial. Martín Lutero no quiere dividir. Martín Lutero no quiere traer un daño a una estructura bien organizada, a una estructura bien estructurada, aún con una visión clara. No, Martín Lutero quiere, a través de su conocimiento, de la revelación que tiene, aún de la revelación del perdón solamente por la fe gratuitamente en Cristo. Él quiere que ellos escuchen su propuesta. Por eso las 95 tesis no se hacen en alemán, las hacen en latín, que era el idioma que ellos manejaban. Recuerde que hasta ese entonces y más allá, las misas se decían en latín. ¿Qué quiere decir eso? Que usted iba a la misa y el sacerdote daba el sermón como en latín. Imagínese usted, yo predicando hoy en latín. Si eso es que medio hablamos español y no entiende. Si eso es que uno a veces medio habla el español y a veces no entendemos. ¿Cómo sería, hermano, que el sacerdote les negaba la verdad de la palabra predicándose en la latín? La motivación de Martín Lutero, del monje agustino, del teólogo, del hombre preparado en ciencias, del alemán que manejaba el latín, manejaba el alemán, el inglés, no era dividir, sino era de decirle a la iglesia católica: oiga, necesitamos parar, necesitamos hacer una reforma, estamos engañando a las personas, estamos mintiéndole, estamos marcando un destino eterno errado, así no es. Y él toma esas 95 tesis en el idioma que no era el alemán, los coloca en la puerta de la iglesia de Wittenberg, la iglesia católica llamada de Todos los Santos. Se dice que la puerta de esta iglesia era como la cartelera de los hombres doctos preparados, y él la coloca allí, y hubo un fenómeno que fue lo que el Espíritu Santo preparó, porque Martín Lutero no es el primer reformista, hermano. Ya venían hombres que habían pagado con su vida en el fuego cuando protestaron contra este sistema tan poderoso. Entonces, ¿qué fue lo que acompañó? Que en 1450, 1440, Gutenberg había inventado la imprenta. La imprenta en ese tiempo fue como la internet hoy, una revolución extraordinaria, hermano.
una revolución impactante. Te toman las tesis que este hombre coloca allí en la puerta de la iglesia de Wittenberg y la comienzan a imprimir y sueltan esa impresión traducida al alemán por todo el país, por toda Europa, y se comenzó a formar algo que ni el mismo Martín Lutero esperaba. Aún en la biografía lo que se enseña, Martín Lutero ni por aquí que eso iba a coger tal fuerza, hermano. Y el resumen de todas esas 95 tesis, usted las puede estudiar en su casa, yo estuve revisándolas, no son fáciles por el lenguaje, por el idioma, pero el resumen uno era esa, era diciéndole al Papa directamente, diciéndole: la salvación del ser humano no está condicionado a sus actos de contrición, no está condicionado a su propia fuerza, no está condicionado a los sacrificios humanos, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aún hay una parte que es la que más llama la atención de las 95 tesis, que dice así: si el Papa tiene el poder y la autoridad de sacar las almas del purgatorio, ¿por qué no las saca de una vez por todas? Esa fue la que imagínense, ¿por qué tiene que pagar? ¿Por qué él no? Aún le decía, bueno, ¿y por qué no toma de sus propias finanzas? Porque estas personas eran muy poderosas, hermano, y construye la Basílica de San Pedro. Pero sobre todo, cuando le dice: ¿y por qué el Papa no hace un acto de misericordia? A ver, si usted tuviera el poder de sacar las almas del purgatorio, ¿usted las dejaría ya? Esas tesis producen, hermano, y se riega, hermano, por toda Europa. Y comenzó a gestarse un movimiento. Al principio el Papa León X dijo: eso no le paren, eso es simplemente un monje borracho, que era normal que los monjes fueran borrachos. Eso es un monje borracho. Lo que no sabía era que ese hombre, hermano, iba a ser un instrumento extraordinario del Espíritu Santo, aún para que hoy estemos nosotros predicando el Evangelio. Y comenzó un cambio tremendo. Y aunque Martín Lutero, escúcheme muy bien esto, no buscó la división, indefectiblemente, hermano, hubo un choque. ¿Por qué? Porque el sistema, y le voy a hacer una revelación, iglesia, el sistema nunca cambiará. El sistema nunca cambiará. Y uno de los peores engaños a nivel espiritual y religioso que se le haya hecho a los seres humanos sobre la tierra es hacerles creer que su salvación va a depender de sus propios actos de justicia o de sacrificio. Eso va total y absolutamente en contra de lo que es el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo es como un grito, hermano, es como un grito, y dice: porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Aleluya. Y él está diciendo: mire, en el Evangelio hay un poder extraordinario de Dios para salvación para todo aquel que cree. Aleluya. Que ese poder de Dios para salvación se manifiesta para todo aquel que cree, y nombra el primer propósito: para el judío primeramente, pero también para el griego, para el gentil, para el pagano, para el alto, para el bajo, para el negro, para el de piel amarilla, para todos. Y explota y dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios, el perdón de Dios, la justicia de Dios se revela, y el perdón de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque escrito está: mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa? Se revela por fe y para fe. Lo que quiere decir es que se revela desde el principio hasta el fin por la fe. Y ahí donde Martín Lutero saca una de sus declaraciones que hasta el día de hoy ha conmovido a más de 500 millones de personas, hermano. Y saca esa declaración que dice: sola palabra. Porque una de las tesis que él le pone al Papa es: el Papa no tiene ninguna autoridad
de sacar ningún decreto, ningún edicto, si no está en donde, en la palabra. Y este es el lema de la iglesia evangélica, hermano. Este es el lema nuestro: solo palabra, solo escritura, solo fe. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Eso creó una conmoción poderosa, poderosa, hermano. Y se desata. Mire, la reforma, póngame a los conceptos. La reforma de Martín Lutero en contra de la iglesia, o en propuesta de la iglesia romana, creó una revolución a nivel de toda Europa. Y fue tan poderosa la reforma que afectó la parte educativa, hermano, la parte política, la parte financiera. Mire tan lindo que es el Espíritu Santo. Aún si usted mira la época del Renacimiento, realmente concuerda. ¿Qué quiere decir la época del Renacimiento? Cuando a la gente le comenzó ese deseo de aprender, de conocer. Precisamente la reforma abre, hermano. Es como si el Espíritu Santo, de una manera hermosa, esperando ese tiempo, cuidando la iglesia, desatara el deseo de la gente culturizarse, aprender, leer, saber las cosas. Y la reforma de Martín Lutero produjo en toda Europa y en todo el mundo hasta el día de hoy, porque nosotros somos parte de esa propuesta, una revolución poderosa de hombres y mujeres que aman al Señor con todo el corazón. ¿Cuántos le dan gloria? Aplauda al Señor. Aleluya. Jesús dijo, antes de irse de la tierra, llamó a los discípulos, y Jesús le dice a los discípulos: mire, a ustedes les conviene que yo me vaya. Juan 16:7 le dice: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, yo les voy a enviar al Espíritu Santo, les voy a enviar el Consolador. Y a ustedes les sirve que yo me vaya. Yo me voy y les envío el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu de Dios venga sobre ustedes, Él va a hacer 3 obras maravillosas. Primero, Él los va a convencer de pecado por cuanto no creen en mí. Él los va a convencer de justicia por cuanto voy al Padre. Y Él los va a convencer de juicio por cuanto el príncipe o el diablo ya ha sido juzgado. De estas 3 cosas, de estas 3 obras maravillosas que solamente las hace el Espíritu Santo, Martín Lutero había disfrutado de la primera. La primera obra, como un sello de salvación que el Espíritu de Dios provoca en una persona, la primera evidencia de que la persona está sellada por el Espíritu Santo, es cuando a la persona se le revela la gravedad del pecado. Si usted quiere saber quién no tiene el Espíritu Santo, si usted quiere saber quién no tiene el sello de la vida eterna, es la persona que se justifica. Pero pastor, si yo soy bueno, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia? Yo soy bueno, yo no robo, yo no mato a nadie, yo no bailo pegado, yo me tomo 2 cervezas apenas. Cuando el ser humano dice eso, el testimonio es: no tiene a quién. Porque lo primero que hace el Espíritu de Dios en una persona es convencerlo de su condición pecaminosa. Lo primero que hace es tomarlo de la mano derecha y pasearlo por las recámaras internas de su alma y ver los cuartos oscuros, decadentes, llenos de ídolos, de paganismo y de inmundicia que tiene. De cuando el Espíritu de Dios le revela el pecado a una persona, la persona queda como noqueada, queda en una condición, hermano, de humillación. La persona dice: wow, yo no entendía, yo ahora comprendo la gravedad del pecado, ahora comprendo por qué mi matrimonio no funciona, ahora entiendo mi condición delante de Dios. Pero lo más lindo es que el Espíritu de Dios no lo deja ahí, porque si el Espíritu Santo convence a un ser humano de pecado, pero no lo convence de justicia, esa persona se vuelve loca, porque ella no va a poder soportar el peso del pecado. Y eso fue lo que usó la Iglesia Católica. Permitían que la persona fuera convencida de pecado, pero que no fuera convencida de justicia. El Señor dice: lo segundo que va a hacer el Espíritu Santo es: Él los va a convencer de justicia por cuanto yo voy al Padre. ¿Y qué es convencer de justicia? Es que el Espíritu Santo nos iba a revelar
que el perdón de toda la inmundicia de nuestro pecado había sido cargado sobre nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, aleluya. Que todos los pecados, hermano, miren, todos los pecados que ha cometido la raza humana a través de todos los tiempos, todos los pecados que usted y yo vayamos a cometer, todos los llevó Jesús en la cruz del Calvario. Varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Dice la Biblia que el castigo, que el derecho de nuestra paz fue sobre él. Dice que a causa de nuestro pecado él fue molido, él fue aplastado, hermano, y por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces el mismo Espíritu Santo que me mostró la llaga, el Espíritu Santo me mostró mi pecado, me dijo: Arley, lo voy a pasear por su alma. Y me llevó allá y me mostró el orgullo, la altivez, la soberbia. Me mostró, hermano, todas esas inmundicias, me mostró los cuartos oscuros, llenos de ídolos, de paganismo, de inmundicia, los compromisos satánicos, aún en ignorancia. Y cuando Él me mostró eso, hermano, cuando Él nos apuntó con su dedo de gloria, yo me sentí en vergüenza, me sentí miserable, me sentí reo del infierno, pero Él no me deja ahí. Él, con ese mismo dedo que me apuntó la llaga, me apunta al Gólgota y me dice: este es tu pecado, allá está la medicina, allá hay medicina, allá hay medicina, allá hay respuesta y sanidad para su pecado. Entonces el pecado más grave que comete un ser humano hoy sobre la tierra no es el adulterio, no es la fornicación, no es la corrupción. El pecado más grave es no tomarse la medicina, es no creer en Jesucristo. Por eso dice: Él los convencerá de pecado por cuanto no creen en mí. Que hoy la gente no se condena por su pecado, se condena por no creer en su Salvador y Señor, que se llama Jesucristo. Ahora Él dice: Él los convencerá de la justicia de Dios, porque ya me reveló mi justicia, que es como trapos de inmundicia. Ahora me muestra la justicia de Dios Padre en Cristo, otorgada e imputada para mí de manera gratuita. Dice: por cuanto yo voy al Padre. ¿Qué significa eso? Romanos capítulo 3, capítulo 4 dice que Jesús murió por nuestras transgresiones, pero fue resucitado por nuestra justificación. Por eso el apóstol Pablo dice: si Cristo no resucitó, vana nuestra fe. Porque la muerte en la cruz garantiza el perdón de pecados, pero la resurrección de muertos garantiza la justicia de Dios sobre nosotros. Aleluya. Y que cuando Dios Padre lo ve a usted, hermano, cuando Dios Padre nos ve a nosotros en Cristo, Él no lo está viendo a usted. Él no está viendo a ese hombre a veces que nos descontrolamos, a veces nos llenamos de ira, a veces tenemos malas actitudes, a veces somos irónicos, a veces somos egoístas, sino que el Padre, cuando me ve a mí en Cristo y a usted en Cristo, lo ve perfecto, porque el Padre le otorgó las obras perfectas de Cristo a su vida, a usted que ha creído y tiene a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ese es de cuando Martín Lutero es convencido de justicia, y él dice: ya no tengo necesidad de flagelarme. Dentro de los comentarios biográficos dice que aún la muerte de Martín Lutero, su enfermedad crónica, pudo haber sido causada porque una de las formas como él se castigaba por su pecado era en tiempos de invierno acostarse desnudo sobre la nieve, hermano. Se botaba desnudo porque era una forma de él torturarse, de él sentir que estaba, de flagelarse, sentir que estaba pagando el pecado. Pero ahora no. Ahora cuando a él se le revela, lo que el apóstol Pablo dice: porque en el Evangelio, señores, en el Evangelio, la justicia de Dios es por fe. Aleluya. Señores, la justicia, el perdón de Dios se recibe por fe. Ahora, ¿qué es la fe? La fe es un canal, la fe es un vehículo. La fe no es Dios. La fe no es para adorar, la fe es un canal, un tubo que me trae el torrente de la gracia del Calvario hacia mi vida.
De cuando yo coloco ese tubo, ese canal, ese torrente, ese canal para traer el torrente de la gracia, yo soy salvo. Por eso el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 10, verso 9. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. A ver, los que lo saben de memoria, díganlo conmigo. Porque si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, eres ¿qué? Salvo. Porque con el corazón, diga, porque con el corazón se cree para justicia. Una vez más, diga, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para aleluya. Eso volvió loco a ese hombre, hermano. Lo volvió loco. Porque él dijo, perdí el tiempo. Todos esos latigazos, todas esas veces que metía piedras en los zapatos, hermano, porque aún eso se acostumbraba a meter pequeñas piedritas en los zapatos para caminar así, que les doliera, porque cada vez que les dolía, Dios lo perdonaba, Dios lo perdonaba. Por eso es que la gente en Semana Santa, aún hay gente que de manera ofensiva e irrespetuosa quieren imitar la crucifixión. ¿Tiene culpa la gente o tiene culpa el predicador? El predicador, hermano, el predicador. Yo doy un pequeño grado a las personas, el predicador. De cuando él le he revelado, perdí el tiempo para mi vida, aún ofendí a Dios, porque querer buscar perdón y vida eterna a través de las obras nuestras ofende, hermano, ofende la dignidad y el sacrificio de Cristo. Ahora, el detalle no era solamente para él, porque él pudo haberse quedado callado. El detalle es lo que pasa hoy, 3 de noviembre, hoy, hermano, en pleno año 2019, todavía en las iglesias católicas romanas se enseña exactamente lo mismo. Y el hombre dijo, no, yo no me voy a quedar callado, yo voy a usar mi influencia, mi poder, hermano. Y comenzó. Y por tercero, ya termino con esto, por tercero, el Espíritu Santo convence de juicio. A ver, ¿de qué convence primero el Espíritu Santo? ¿De qué convence? De pecado. Por cuanto no creen en mí, dijo Jesús. Segundo, de justicia, por cuanto ¿qué? Ir al Padre, ¿qué significa? Resurrección. Y el perdón de ustedes está garantizado en la cruz. La justicia de ustedes está garantizada en la resurrección. Sobre todos nosotros se nos imputó, se nos dio, se nos regaló la justicia de Dios. El hijo pródigo merecía la muerte, merecía el castigo, merecía la disciplina, pero de manera injusta el Padre le pagó, no por los méritos de él, sino por los méritos del Cordero, del Hijo de Dios, aleluya. Le dio vestido, obras justas. Ser vestido, quitar los trapos de inmundicia, y ser vestido es obra de justicia, lino fino. Le dio calzado, le dio la paz del evangelio, le dio un anillo, lo colocó en posiciones celestiales donde está Cristo. El hermano mayor se disgustó porque era verdad, hermano. El hermano mayor no entendió. Pero como tercero, el Espíritu Santo nos convence de juicio, dice. Cuando Él venga, los va a convencer de juicio, por cuanto Satanás, el príncipe de este siglo, ya ha sido juzgado. Usted sabe que en Génesis capítulo 3:15 se llevó un juicio como este, hermano. En Génesis 3:15 se llevó un juicio como este, que inmediatamente el hombre pecó, Dios Padre hizo un juicio y estaba presente toda la humanidad concentrada en Adán y Eva, y estaba el diablo. Y en ese juicio, a causa del pecado del hombre, nosotros fuimos condenados. Nosotros fuimos echados de la presencia de Dios. Fue el día más triste, el día más vergonzoso, el día que Dios Padre mismo, Dios Padre justo, hizo ese juicio. Y le dijo al hombre, por cuanto oíste la voz de tu mujer y no me escuchaste, y comiste del árbol que te dijere que no comieses, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor y angustia comerás de ella todos los días de la vida.
espinos y cardos te producirá. Con el sudor de tu rostro comerás el pan de cada día, porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. A la mujer le dice: tu marido se enseñoreará de ti y tus preñeces serán con dolor. Y lo más triste, ¿sabe qué, hermano? Los sacó. Ahora, salir del paraíso no es salir de un lugar geográfico. Salir del paraíso es salir de la presencia de Dios. ¿Qué infierno? Eso es un infierno. Eso es un infierno. Desde ese día en adelante no volverían a ver a Dios. Desde ese día en adelante no sentirían el olor, la gloria de Dios, su magnificencia. Ese día, hermano, fue un día de vergüenza. Ese día el Señor le dijo al ser humano: de cierto vas a morir, vas a morir. Pero ahí no terminó el juicio. En Génesis 3:15, Dios también juzga al diablo y le dice: mira, Satanás, tú ganaste. Estoy parafraseando. Pero Satanás, de un vientre de una mujer humana, como la que tú engañaste, van a ser alguien, van a ser un ser humano que te va a pisotear la cabeza, aunque tú le morderás el calcañar con el dolor de la cruz del Calvario. Estoy parafraseando. Desde ese momento, hermano, se pronosticó ese juicio. Por eso Jesús dice: y Él, el Espíritu Santo, los convencerá de juicio, porque se hizo otro juicio. Pero en ese juicio ya no nos sacaron del paraíso. En ese juicio nos metieron al paraíso. Aleluya. Que en ese juicio usted y yo no fuimos declarados pecadores, no fuimos declarados malditos, fuimos declarados benditos por la sangre de Jesús. Aleluya. En ese juicio quien recibió la condenación fue ¿quién? Satanás. Satanás fue hallado réprobo, mas usted fue hallado justo y perfecto. Y usted y yo en el mundo espiritual, mire, iglesia, en el mundo espiritual, usted y yo ya en el mundo espiritual, no completamente, porque todavía no hemos resucitado, pero en el mundo espiritual usted y nosotros tenemos acceso al trono de la gracia, que usted y yo ya podemos entrar ¿en dónde? Al paraíso. Por eso hay momentos que usted comienza a adorar a Dios y usted siente algo extraordinario. Aún hay momentos cuando usted cierra sus ojos, no porque le dicen, y comienza a hablar en lenguas, porque ese idioma espiritual es un adelanto del paraíso. O hay momentos, hermano, y usted no lo puede describir, yo sé, que usted siente la gloria de Dios. Usted le dan ganas de gritar y la gente dice: estás loco, porque para el hombre natural eso es locura. Usted siente la presencia, el fuego. Usted siente el lloro, el llorar ya no de tristeza, sino de alegría. Ese es el adelanto del paraíso. Ese es el testimonio de que usted tiene vida eterna. Por eso algunos de nosotros aplaudan al Señor, aleluya, y a su nombre. Por eso es que algunos de nosotros a veces íbamos al oficio religioso, íbamos, hermano, porque hay personas que en su interior sienten el anhelo, que han sido convencidos de pecado, pero íbamos al oficio religioso, escuchábamos al predicador, pero seguíamos viviendo igual. No hay un cambio. ¿Por qué? Porque no hay espíritu, porque no hay poder, porque no hay palabra. Pero cuando esa palabra viene, hermano, usted sabe que hubo un juicio, y en ese juicio usted y yo fuimos declarados libres y con vida eterna. Aplauda al Señor, aleluya. Oh, aleluya. Y a su nombre, póngase de pie, aplauda al Señor. Yo quiero escuchar las palmas, apláudalo. Dele la gloria y la honra al Rey de los siglos, al inmortal, al único y sabio Dios. Sea el honor y sea la gloria por los siglos de los siglos. A ti sea la gloria, Jesús de Nazaret, Hijo eterno del Dios Altísimo. A ti sea toda la gloria. Oh, Ribacata, Ribasaya. Oh, Espíritu Santo, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor, bendito Rey. Por mí, llevando mi pecado.